Mis queridos hermanos, hermanas, tanto los que están aquí presentes como aquellos que nos ven posteriormente a través de las redes sociales, sean ustedes bienvenidos a este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios de la Iglesia Bautista Vida Eterna Querétaro. Así dice la palabra de Dios en Hechos 5:31. A este Dios se ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Esta palabra es hermosa. Es el libro de los Hechos 5 y nos habla de varias cosas. Somos testigos de lo que Dios hace para la humanidad. Somos sus testigos y nos ha querido utilizar como sus voz y como sus manos para todo lo que Él hace. Y esto no por nosotros, sino a través del Espíritu Santo, el cual ha otorgado, nos dice esta palabra, Dios a los que le obedecen. Así que no todo mundo puede tener la presencia del Espíritu Santo, sino todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y dice el Evangelio de Juan en su primer capítulo, y han sido hechos hijos por potestad, es decir, lo aceptamos y entonces sí nos convertimos en hijos, no solamente en criaturas. Así que por eso estamos aquí reunidos, para ser testigos ante el mundo de lo que Dios hace, de lo que Jesús hace para todo el mundo, y por eso estamos contentos de estar juntos, contentos de nutrirnos de la palabra de Dios y también contentos de alabar a nuestro Dios. Así que alabemos. Hoy te doy gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Te doy gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Amén. Y sigamos cantando a nuestro Dios hermoso. Este
Este himno precioso que muchos de nosotros no sabemos, tal vez en una versión que muchos de nosotros no hemos escuchado, pero aquel himno que dice santo, santo, santo. Sabemos que nuestro Señor es santo, 3 veces santo, y que nosotros le buscamos por eso, ¿no? Porque es superior a nosotros y es mayor a nosotros, y Él nos da de su amor y de su gracia. Así que cantémosle. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en 3 personas, bendita Trinidad, al que fue y al que es, el que ha de venir, santo es. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Al que fue y al que es, y el que ha de venir, santo es. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles te cumple tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, eres y serás. Al que fue y al que es, El que ha de venir, santo es. al que fue y al que es, y al que ha de venir, santo es. En Isaías 42:10. Cantad a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendáis al mar, perdón, no traigo los lentes, al mar, y cuando hay en él las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas desde habitar. Gracias, no traigo los lentes. Alcen la voz el desierto y las ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Cedar, y donde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará. Celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo ha callado, ha guardado silencio y me ha detenido. Daré voces como lo que está
como que está en parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertirá en soledad montes y collados, haré sacar toda la hierba, los ríos, tomaré las islas y secaré los estanques, y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos. Cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanuras. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes su fundición. Vosotros sois nuestros dioses. Hermanos, alabemos al Señor porque Él es nuestro Dios y no tenemos otros dioses más que Él como Dios único. Hermanos, sigamos alabando, vamos a seguir alabando al Señor. Para seguir alabando a nuestro Dios, para concluir con este periodo de alabanza. Tenemos necesidades hoy, necesidades especiales por nuestro hermano José, entonces me parece que es un buen momento especialmente para los que padecemos necesidades, para acercarnos al Señor y estar con Él. Este canto se llama Me acercaré, a mí me encanta. Y nos habla justamente de que tenemos ese paso, ¿no? Tenemos ese paso en donde nos podemos acercar al trono de la gracia y somos bienvenidos con Dios y recibimos de su abrazo. Así que cantemos, mis hermanos. Al trono de la gracia, en total confianza me acercaré. Me acercaré a tu misericordia, pues yo sé que entiendes este clamor. Cristo, fuente de vida, Cristo, fuente de luz, solo tú llenas mi corazón. Cristo, solo tú. Me acercaré. Vida, Cristo, fuente de luz, solo tú llenas mi corazón. Cristo, solo tú. Me acercaré al trono de la gracia. Total confianza me acercaré. Me acercaré a tu misericordia, pues yo sé que entiendes este clamor. Cristo, fuente de vida, Cristo, fuente de luz, solo tú llenas mi corazón. Cristo, solo tú. Cristo, fuente de vida, Cristo,
solo tú llenas mi corazón. Cristo, solo tú. Acercarme a ti es el bien, entregarme con todo mi ser y postrarme delante del Rey. Acercarme a ti es el bien, entregarme con todo mi ser y postrarme delante del Rey. Acercarme a ti es el bien, entregarme con todo mi ser y postrarme delante del Rey. Cristo, fuente de vida, Cristo, fuente de luz, solo tú llenas mi corazón. Cristo, solo tú. Cristo, fuente de vida, Cristo, fuente de luz, solo tú llenas mi corazón. Cristo, solo tú. Levanten su mano derecha con la Biblia, ya sea física o digital, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Pues vamos a seguir una vez más con este tema que hemos estado viendo todo el año. Hemos estado viendo todo el Antiguo Testamento, ya terminamos el libro de Crónicas, ya nos pasamos por Samuel, por las primeras y segundas, ¿no? Primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas. Y ahorita ya vamos en un libro que se sitúa muy lejos, un poquito lejos de donde nos quedamos, ¿no? Estamos hablando de un libro que se ubica después del... ¿Cómo se le llama? Se me fue la palabra. Del cautiverio en Babilonia. Sí, de que llega el... ¿Cómo se llama? El Imperio Babilónico y llega con Israel, los destruyen y se llevan un chorro de gente hacia Babilonia como esclavos y como... Pues sí, gente que nada más sirve como para complacerlos, ¿no? Les hacen muchas cosas, los obligan a adorar dioses ajenos, todas esas historias que podemos escuchar en varios libros de la Biblia también. Si hemos leído el libro de Daniel, que es mi tocayo, también ahí viene la historia un poquito de lo que pasa en Babilonia. Y quiero comenzar introduciendo, con el pastor hace 2 semanas, diciendo que hay un dicho que ejemplifica cómo vamos más bien que ejemplifica como los cambios que hacemos en nuestra vida, ¿no? Se dice que cuando uno se arrepiente y cambia su estilo de vida completamente, da un giro de 180 grados. Pero muchos de nosotros damos giros de 360 grados. De lo que vamos a hablar hoy es más o menos de eso, como de los grados,
Pero si hemos visto un transportador, este tiene muchos grados y tampoco tiene que ser tan radical el asunto para ver que nos estamos desviando, ¿no? Un ejemplo. No sé si han jugado alguna vez videojuegos. Yo soy muy fan de los videojuegos. Yo juego videojuegos como 3 veces a la semana. Así, en vez de hacer ejercicio 3 veces a la semana, yo juego videojuegos 3 veces. Hago ejercicio de los dedos, ¿no? De los pulgares. Y en este ámbito videojugadoril, existen varios errores que de pronto suceden en las consolas, ¿no? En los controles específicamente hay un error que se conoce mucho que se le llama el drift, que de lo que va es que una parte del componente de la palanquita que tiene el control se activa constantemente, digamos en alguna dirección de los 360 grados que tiene, ¿no? Entonces de pronto tiene un drift hacia un poquito a la derecha, ¿sabes? Entonces va caminando el jugador y en vez de caminar derecho, camina así. Y tú lo dejas parado y va caminando hacia la dirección a la que está apuntando el control, ¿no? Entonces nosotros podemos saber por eso que el control está descompuesto, que el control necesita una reparación. Y en la vida humana es algo muy parecido, ¿no? Puede que seamos cristianos, puede que estemos cerca de Dios, pero como seres humanos me parece que tenemos un constante drift. Somos como controles de Switch que se descomponen a cada rato y que nos desvía hacia caminos en los que Dios no quiere que vayamos, ¿no? La única forma de arreglar este problema es cambiando toda la pieza. Ya se ha visto miles de maneras de arreglarlos y los que saben de esas cosas, que de componentes, que de soldaduras y no sé qué, lo intentan, ¿no? Intentan arreglarlos, pero lo mejor es cambiar la pieza por completo, ¿no? Como humanidad tenemos un drift. Y se va notando conforme, pues, en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra forma de hablar, en nuestras decisiones, en la forma en la que tomamos nuestras prioridades y nuestras relaciones también, hasta que en cierto momento dejamos de responder a la voluntad de Dios. Hay un momento en el drift del control en el que neta ya intentas mover el control y ya no funciona, ya siempre va para la dirección incorrecta y no lo puedes arreglar, ¿no? Se tiene que cambiar la pieza, se tiene que hacer una operación del control. Durante la historia de hoy nos encontramos este fallo humano que requiere de reparación, el drift humano que a pesar de que Dios lleve el control, sigue causando problemas en nuestra vida. Ya llevamos todo el año estudiando el Antiguo Testamento y si somos lo suficientemente perceptivos, hemos notado que el pueblo tiene como una constante de desvío, ¿no? O sea, que de pronto está con Dios y de pronto ya no. De pronto el pueblo peca, de pronto tiene tentaciones y se aleja de Dios. En este caso, en este punto de la historia, no estamos en un punto en donde el problema sea la idolatría tal cual, sino en un problema en el que el pueblo está cerca de Dios, pero no lo está. En el libro de Isaías vemos algo de esto, ¿no? Que el libro de Isaías se ubica antes del exilio, en donde Dios a través de Isaías insiste en que se acerquen a Él para que sus pecados sean perdonados y demás, ¿no? Que está harto de los holocaustos, que está harto de todas estas costumbres religiosas que llegaban a tener y que lo que necesita es que haya un corazón comprometido que se acerque a Dios. Ya vemos una diferencia en el pueblo de Israel. Ya no es que tengan la tentación de adorar a los Baales, sino que ahora tienen la tentación de sentirse los muy, ¿no? Los meros papas fritas, como dice el pastor Gilberto. Y pues eso es lo que pasa con el pueblo hoy en día, al punto de que Dios tuvo que usar a Babilonia de alguna forma, o usar más bien el mal humano para cambiar al pueblo, ¿no? Vino este desastre de Babilonia que no era un plan de Dios, sino que el plan de Dios era que se acercaran a Él y que no fueran destruidos por los babilonios.
el profeta Isaías, el profeta Jeremías y Ezequiel hablaron durante ese tiempo para evitar que el pueblo se desviara, o más bien ya estaba desviado, para quitarles ese drift y volver hacia Dios, ¿no? Para que pues no pasara lo que iba a pasar, ¿no? Viene un mal, decía Jeremías, del norte, porque habían como caminos, ¿cómo se llama? Comerciales. Entonces los babilonios sí llegaron del norte, aunque vienen como del oeste más bien, y tomaron caminos comerciales para llegar a Judá, ¿no? Y conquistaron la ciudad de Jerusalén y la destruyeron y se llevaron a muchos, ¿no? Pero no hicieron caso a la advertencia de Dios y les cayó el mal y fueron 70 años de cautiverio en Babilonia, ¿no? Hasta que Dios usó a un extranjero, que eso fue, no es como revolucionario porque yo lo había hecho antes, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de el que era como un mercenario en Números. ¿Cómo se llamaba? Pero que contratan para que maldiga a Israel y que termina bendiciendo a Israel, ¿no? Se me fue el nombre por completo. Balaam, ese merengues. Y Dios lo usó para bendecir a Israel, ¿no? Vemos como historias de extranjeros. Pero en este caso, Dios usa al rey Ciro de Persia como juez, prácticamente como juez, como profeta, y sale desde Persia y va a salvar a los israelitas de los babilonios y los devuelve a su tierra, y no nada más eso, sino que Dios le encomienda que les diga que reconstruyan el templo de Israel, ¿no? Durante el reinado del rey Ciro se construyeron los cimientos del templo por orden de un persa. O sea, no fue por cosa del pueblo de Israel, sino que Dios utilizó a un pueblo extranjero para que Israel volviera, para que el pueblo de Judá volviera a su tierra, Jerusalén, y construyera el templo. Pero aquí va como el drift de la historia, ¿no? La desviación de la historia. Cuando el rey Ciro muere, su sucesor se llama Artajerjes, que por ciertos consejeros corruptos venidos de samaritanos e israelitas del reino del sur, detuvo la construcción del templo. Y la detuvo hasta nuevo aviso, ¿no? Más adelante hablaremos un poco más a profundidad de esto, porque sí fue culpa del rey y de los consejeros, pero también fue culpa de la desobediencia del pueblo de Judá. Tiempo después, en el reinado del rey Darío, el sucesor de Artajerjes, fueron los profetas Zacarías y Ageo quienes hablaron profecía al pueblo e inspiraron a hombres como Zorobabel y Jesuá, me equivoqué, Josías era el rey, ¿no? Jesuá, a seguir construyendo el templo de Dios en Jerusalén a pesar de la orden de Artajerjes. Artajerjes dio la orden de que no se construyera hasta nuevo aviso, y estos rebeldes empezaron a agarrar cosas para construir, y el rey Darío, otra vez fueron de chismosos los samaritanos y los del reino del sur con los persas, y el rey Darío hizo una investigación. ¿Por qué tanta la insistencia de construir el templo, ¿no? Entonces checa los archivos. Este libro es mucho de archivos, es de cartas una tras otra, de muchos nombres y no sé qué, que es el libro de Esdras, el que estudiamos hoy, creo que no lo había dicho. Pero lee las cartas del rey Ciro y descubre que el rey Ciro hizo una orden estricta de que se construyera el templo. Así que el rey Darío no nada más devuelve la orden de que se siga construyendo el templo, sino que da, ¿cómo se le llama?, recursos. De los pueblos aledaños, los impuestos se iban hacia la construcción del templo de Jerusalén, y también hizo un
una ley así como súper estricta de que si había un rey siguiente o un gobernador que intentara deshacer la orden del rey Darío, que fuera ejecutado. O sea, fue una orden severa, ¿no? Al punto de que si alguien desobedecía esa orden, se le cortaba la cabeza, como decía la reina de corazones. Una vez más se metieron los samaritanos, eso ya lo leí. Y fue durante el reinado del rey Darío que concluyó la construcción del templo y el pueblo celebró durante 7 días el suceso. El pasaje como base del día de hoy es: durante 7 días celebraron con mucho gozo la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor les había devuelto la alegría y había hecho que el rey de Persia los ayudara y permitiera reconstruir el templo de Dios de Israel. Del Dios de Israel. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, gracias por esta oportunidad. Señor, úsame, usa tu siervo y que salgamos aprendiendo de ti, Señor, y bendecidos en tu nombre, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Es incomparable la satisfacción que es cumplir con la voluntad de Dios a pesar de los problemas. Si vimos en esta historia, hubieron como varias dificultades para construir el templo. Pero para ello, más bien para hacer la voluntad de Dios, es necesario conocer lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Una parte importante de la voluntad de Dios, y como muy esencial para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, es saber que es progresiva. Tanto la voluntad general como la voluntad personal son asuntos progresivos. Con general me refiero a que a lo largo de la historia la palabra de Dios ha llegado a nosotros por partes, ¿no? Hablamos de que en el tiempo del que estamos hablando no se tenía el concepto de Jesucristo que hoy tenemos, ¿no? Sino que se tenía otro concepto de Dios diferente. Hubo también un concepto diferente de Dios antes de que llegara la ley de Moisés, que no tenemos ahora, pero en el que el mismo Dios se revela hasta cierto punto, ¿no? Vemos la revelación de Dios y vemos su carácter en toda la Biblia, pero vemos a los seres humanos que no sabían o no podían comprender eso. Hasta que Jesús se encarnó y vino a nosotros, fue cuando lo comprendimos mejor, ¿no? Y aún hay unos que no lo comprenden a pesar de que esté Jesucristo, a pesar de que haya venido Jesús. Y también a lo largo de nuestro discipulado a nivel personal, vamos aprendiendo de poco en poco cómo es su carácter y la relación que quiere tener con nosotros. O sea que el asunto con Dios no es un asunto de descubrimiento de Dios, sino que es un asunto de revelación de Dios hacia nosotros. Él se revela y nosotros lo conocemos. No como en aquellas religiones, ¿cómo se le llama? Como místicas, en donde se hace un descubrimiento del universo a través de la meditación y la ingesta de hongos alucinógenos y cosas de ese estilo, que hacen creer al ser humano que es capaz de conocer más del universo en la limitada capacidad que tiene, ¿no? Cuando en realidad no es así. Si hay un Dios y lo conocemos es porque Él se reveló a nosotros, ¿no? En el tiempo de pasaje se tenía un conocimiento incompleto de la verdad de Dios, tanto de nivel general como de personal. Aún existían paradigmas que hacen sentir al pueblo hebreo como un pueblo agredido que tenía la protección de Dios, lo que hacía pensar al pueblo hebreo no sé cómo decirlo, pues sí una desviación de lo que Dios quería que fueran ellos, ¿no? Lo que el pueblo judío pensaba que quería para ellos es que fueran la nación más grande de la tierra, ¿no? Y que todos casi se postraran ante los israelitas. Pero esa no era la voluntad de Dios. Especialmente vemos en estos libros, tanto en Esdras como en Nehemías, que son 2 libros que van como muy juntos, el carácter de la gente de ese tiempo. Hablamos de un pueblo que ya se opone a la idolatría, que ya tiene como un patriotismo más ligado a su religión, a la creencia en Dios.
y busca fundamentar sus creencias. El exilio sirvió de alguna manera para que los judíos buscaran más a Dios, pero aún así fracasaron en seguir su voluntad por el nivel de conocimiento que tenían y el nivel de comprensión que tenían. Esdras, el profeta que estudiamos hoy, no vamos a estudiar esa parte del libro, pero viene dividido en dos partes el libro de Esdras, del capítulo 1 al 7, que es un libro muy chiquito, son 10 capítulos nada más, se lee así en una hora, menos de una hora, pero sí muy pesado porque tiene muchos nombres y muchas listas y muchas cosas, pero bueno, como que la historia de la construcción del templo de Israel, lo que sucedió desde el rey Ciro hasta el rey Darío, viene del capítulo 1 al 7. Después del 1 al 7 viene la profecía de Esdras, ¿no? Lo que sucede con Esdras en este caso. Y lo que hace Esdras es que cuando regresa el pueblo hebreo los judíos de Babilonia, que se empiezan a instalar en Jerusalén, se da cuenta de que muchos de ellos vienen con familia babilónica, que vienen con familia extranjera. Entonces se rasga las vestiduras como todo un defensor de la ley hebrea y dice, no, esto está mal. Y de verdad, se los digo así, en contra de la voluntad de Dios, que nosotros conocemos hoy en día, hace que se divorcien miles de personas, que se divorcien y corre tanto a mujeres como a niños, hijos de esas, ¿cómo se dice? De esos matrimonios. Y los corre así de Judá por completo. Se divide el pueblo. Hay unos que se van con las esposas y los hijos, hay otros que deciden divorciarse y se quedan, y hay otros que están en rotundo desacuerdo y están en rebeldía en el pueblo y se quedan con sus esposas y sus hijas en el pueblo, ¿no? Se entra en una controversia que no era la voluntad de Dios, ¿no? La profecía de Esdras termina con algo muy raro que no va de acuerdo a lo que nosotros sabemos de Dios. Incluso el profeta Miqueas, que es un profeta contemporáneo, habla de que no está bien el divorcio, ¿no? Dice que es una traición, ¿no? Dice, no tengo el pasaje en este momento, se me olvidó anotarlo, pero parafraseando el pasaje, dice que es correcto, que el pueblo hebreo o el pueblo judío no es bueno que se case con extranjeros para que no se contaminen, como dice la ley, pero el divorcio es una traición, y lo dice así, ¿no? O sea, tienes razón, pero no. No está bien, ¿no? Lo que sucede con Nehemías, que es el siguiente libro, es algo parecido. Esto sucede en el tiempo del rey persa Artajerjes, el que fue antes de Darío. Pidió que se reconstruyeran las murallas de la ciudad. Nehemías pidió al rey Artajerjes que se reconstruyeran las murallas de la ciudad, cosa que también está alejada de la voluntad de Dios. Y se preguntarán, pues, ¿por qué, no? Si es una ciudad, necesita murallas. Pues porque el Israel, o más bien el Jerusalén ideal dentro de la palabra de Dios, es una ciudad sin murallas. Es una ciudad cuya muralla es Dios, cuya protección es Dios, y que sirve para que todas las naciones de la tierra vayan a Jerusalén y adoren a Dios ahí, ¿no? Entonces ahí vemos también una desviación del pueblo, y la consecuencia del pecado del pueblo es que los israelitas y los samaritanos, los acusones de los que hablamos hace rato, van con el rey Artajerjes y dicen, no, están construyendo una muralla porque se quieren proteger y ya no quieren pagar impuestos. Y el rey Artajerjes entonces, ¿qué hizo? Detuvo la construcción del templo de Jerusalén, ¿no? Todo tuvo sus consecuencias y todo, pues, trajo males al pueblo, ¿no? A través de este drift que tiene la gente que sigue a Dios de ese tiempo y de también, de pronto. La voluntad general, entonces, fue un asunto progresivo que hoy en día es norma para tomar cualquier decisión. La voluntad de Dios, mis hermanos, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Se resume la ley en estos dos mandamientos. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todas sus fuerzas y con todo lo que tienes, con todo tu ser, parafraseando o resumiendo.
y ama a tu prójimo como a ti mismo. La voluntad de Dios es amar a tu prójimo. Entonces, el Jerusalén que aspiramos ser como cristianos es un Jerusalén sin murallas y abierto para todas las naciones de la tierra. Estas acciones que vimos iban contrarias a la voluntad de Dios, pero nosotros como cristianos, ahora que Jerusalén no es un lugar, sino que es la iglesia de Cristo, entonces nosotros podemos tomar esta voluntad general de Dios y amar a nuestro prójimo en nuestra toma de decisiones generales, ¿no? Mientras, como dicen algunos, por el bien mayor, ¿no? Hay algunos soldados que se sacrifican. Hay una película muy bonita de la que han hablado mucho aquí, parados, que se llama Hasta el último hombre, ¿no? Un sacrificio de un hombre por la vida de un desconocido, por cualquiera que sea, es el bien mayor, ¿no? Es el bien mayor. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Para conocer la voluntad de Dios, entonces, es necesario acercarnos a Él por medio de su palabra, y es lo único que nos garantiza conocer su voluntad para nosotros, ¿no? Pero nosotros como cristianos también tenemos que probarnos de nosotros mismos, ¿no? La prueba de estos profetas fueron situaciones en las que tuvieron problemas el mismo pueblo, ¿no? Pero la prueba para nosotros también, bueno, para saber si estamos yendo conforme a la voluntad de Dios y para saber si estamos siguiendo a Dios, es a través de los frutos. No existe un método probado, pero sí existen resultados en la vida. Recordemos que el discipulado es transferencia de vida, es traspasar el conocimiento, la moral y las acciones de una persona que no los posee, a una persona que no los posee, ¿no? Jesucristo discipuló a sus apóstoles, ¿no? A sus discípulos. Y de alguna forma adquirieron este conocimiento, esta moral y estas acciones a través del Espíritu Santo, ¿no? El apóstol Pablo en Gálatas 5 habla de unos frutos. Bien se dice que todo árbol se conoce por su fruto, por lo que el apóstol Pablo hace una lista de los frutos que nos da el Espíritu Santo cuando somos árboles de Dios, ¿no? Cuando somos realmente plantados en el suelo de Dios, ¿no? El amor, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Pero hice una lista con unas palabras que dice el amor, la necesidad de suplir necesidades. Cuando nosotros estamos realmente en la voluntad de Dios, tenemos amor y tenemos esa necesidad de suplir necesidades a otras personas, sea quien sea un desconocido, sea un conocido, y se nota más con los conocidos, ¿no? Cuando amamos a alguien cercano a nosotros, entonces suplimos partes de sus necesidades. El gozo de quien es feliz con las bendiciones que le rodean. Hay gente que le rodean cientos de bendiciones, ¿no? Gente rica que tiene Ferraris y Teslas que se manejan solos y la gente se siente triste, ¿no? Ay, es que no, pero el gozo que nosotros debemos experimentar es saber que Dios está con nosotros y que Dios nos bendice a través de las personas que nos rodean y también las cosas materiales que tenemos, ¿no? Que podemos decir que no son necesarias, pero más bien son necesidades secundarias. La paz de aquel que pone las cosas en manos de Dios, de aquel que confía en Dios en todo lo que hace. La paciencia de quien sabe esperar los momentos correctos sin exigencias. Cuando pedimos a Dios y hasta le exigimos, Señor, dame un carro. No, ¿qué pasó? Hay que tener paciencia, tanto para con Dios como para los que nos rodean, ¿no? La bondad de quien ayuda y agradece desmedidamente. La benignidad del que encuentra lo bueno a todas las situaciones malas de la vida. El que soporta, como dice la chaviza. La fe del que cree en serio, como dice mi pastor, el Paz. El que vive como si Dios existiera, ¿no? Porque hay gente que no vive como si Dios existiera, ¿no? Y existe, mis hermanos.
la mansedumbre del que reconoce su lugar delante de Dios y se deja moldear por Él, la templanza del que domina su temperamento y crea un carácter fuerte. Hay un ¿cómo se le llama? Es que no es predicador, es conferencista. Hay un conferencista japonés, que es como japonés mexicano, que habla mucho acerca del temperamento, ¿no? Dicen que aquí en México es muy conocido que una persona de carácter fuerte es una persona enojada, así estreñida, ¿no? Como dicen algunos, o sea, que tiene cara de todo el tiempo y que actúa mal en situaciones difíciles, ¿no? O sea, que se le atraviesa un carro y luego, hijo de no sé quién, y empiezan a decir cosas así terribles, ¿no? Que no saben realmente controlar su temperamento, ¿no? Pero para los japoneses, una persona de carácter fuerte es alguien que no reacciona de manera impulsiva ante las situaciones de la vida, ¿no? Dice este japonés, me da mucha risa, pero dice que está con unos japoneses y le dicen, ese hombre es de carácter fuerte, y que voltea y ve a un hombre así. Y dice, ¿cómo él va a ser de carácter fuerte, no? Y dice, no, es que sabe controlar su temperamento, ¿no? También algo que podemos saber para, más bien, reconocer en nuestras vidas. Ay, creo que estoy yendo muy rápido, ya casi acabo. Algo que es necesario reconocer en nuestras vidas para saber si de verdad estamos siguiendo a Dios y si estamos siguiendo su voluntad, tiene que ver con las tendencias del mundo, ¿no? Con todas estas movimientos tanto políticos, religiosos, ideológicos y filosóficos en los que vivimos hoy en día. Todos ellos tienen una visión del mundo y su forma de percibir a la gente y a Dios, ¿no? El caso del movimiento ateo, ¿no? Hay mucha gente atea que tiene como religión. No es una religión que se basa en algún Dios, no se basa en Satanás, ni mucho menos, sino que es una creencia que se basa en el ser humano, es humanismo puro, ¿no? Cuyo eslogan es que Dios no existe, y si existiera, ni siquiera se interesaría en la pequeña canica azul del espacio. Nosotros como sabemos, Dios es cercano, ¿no? Dios es maravilloso y su grandeza está, y como lo más asombroso de Él está, en que aún siendo nosotros como somos pequeñitos, chiquitos, como una canica azul en el espacio, Él se acerca a nosotros, aunque sea más inmenso que el universo. También está el movimiento feminista, que ve a la mujer como la dadora de vida, como un ser independiente del hombre que no necesita y hasta lo rechaza, ¿no? Que yo creo que tiene cosas buenas el feminismo, por supuesto, ha traído muchas cosas buenas, pero también ha traído muchas cosas malas, ¿no? Está el feminismo radical de mujeres que de verdad... Hay mujeres que dicen que deberían extinguirse los hombres, o sea que su odio a los hombres es de lo peor, ¿no? Y también está el movimiento machista, que es un movimiento que no es un movimiento tal cual, sino que es como una forma de cultura pues especialmente en nuestro país, ¿no? El movimiento machista ve al hombre como la cúspide de la evolución y a la mujer inferior por sus capacidades físicas, ¿no? No puedes cargar el garrafón, entonces eres inferior, ¿no? Eso dicen los machistas, ¿no? Y los feministas dicen, no puedes pensar tantito, entonces no sirves para nada. El movimiento racista ve a los que son de diferente color de piel inferiores a los de tez pálida. Y también hay un racismo invertido, ¿no? Existen gentes de piel morena, de piel negra, que racían a los blancos, ¿no? Y que los ven como inferiores también, ¿no? Y el movimiento clasista, que también es una parte de la cultura, que no es un movimiento activo, sino pasivo. Es una fuente de pensamiento que se introduce en la mente del privilegiado para discriminar a los que no tienen su misma condición. El otro día escribía, eso no lo iba a decir, pero el otro día escribía acerca del clasismo, porque veo que es algo que en la sociedad impacta mucho hoy en día, ¿no? Vemos TikToks y vemos YouTubers y no sé qué, que tienen tenis Gucci y se compran cosas de ese estilo y que
así ven al que tiene zapatos con casquillo para trabajar y, y lo ven así, ¿no? Como, ¿qué, no? Y pues no, la verdad es que lo que yo escribía es que tener dinero no es una virtud, es una condición, ¿no? Dentro de la riqueza uno tiene que conseguir virtudes también, como la gente de pocos recursos, que se le conoce por sus virtudes, se le conoce por su amabilidad y se le conoce por ser personas de bien, muchos de ellos, algunos no, pero como en todo, ¿no? Y pues dentro de su condición tienen que generar esas virtudes, ¿no? También están los comunistas, los capitalistas, que siguen sistemas políticos que para ellos son perfectos, pero que en realidad son sistemas humanos con sus imperfecciones, con sus tiradas chafas, el comunismo que no funciona en un mundo en donde hay gente ambiciosa. Hemos visto países comunistas como la antigua Unión Soviética, que no es tan antigua, o la ahora Corea del Norte y esos países que son comunistas y cuya ambición llega hasta el punto de esclavizar a sus mismos habitantes y no dejarlos en libertad, ¿no? Y el capitalismo también tiene sus cosas, no se crean. Me parece el sistema humano que más funciona hoy, pero en una distopía capitalista, la verdad es que aparecen más clasistas, ¿no? Y más gente con pobreza. Y muchos, muchos más. Son movimientos que no son apoyados por la palabra de Dios en lo absoluto. Algunos tienen sus ventajas y sus verdades, porque es cierto, pero todos son sistemas humanos cuyo objetivo es el bien propio, ¿no? Seguir a Dios es ser luz en la oscuridad. No es hacernos a la oscuridad para intentar convencerlos de que sean luz, sino que ser cristiano es ser un radical ante el sentido común del mundo, ¿no? Es ser un revolucionario ante el sentido común del mundo. El pueblo de Israel tenía una fuente de pensamiento en ese tiempo. Pensaban que eran los únicos, que eran los más grandes y que eran el único pueblo de Dios, ¿no? Y que nadie más lo podía hacer. Lo que impedía que se cumpliese el propósito que Dios tenía para ellos. Así que, mis hermanos, seguir a Dios nos da frutos y nos otorga un propósito dentro de un movimiento que está fuera, que pertenece a otro mundo. Así que sigamos a Jesús, mis hermanos. Así que ¿cómo se le llama? Objetivo, conclusión, el desafío. El desafío de esta predicación es a eso, a que si vamos a seguir algún movimiento, que sigamos el movimiento de Jesús, ¿no? Que sigamos el movimiento que trae amor, que trae paz, que trae todos estos frutos del Espíritu que trajimos a las demás personas, ¿no? No es nada más un movimiento que nos trae beneficios a nosotros mismos, porque es cierto, ¿no? Nos acercamos a Dios y cuando nos convertimos en árboles de Dios, somos diferentes, pero también, como dice, en la historia de la mujer samaritana, el Señor dice que el que viene a mí será como una fuente de agua que brota vida, ¿no? Cualquiera que tome de esta agua será como una fuente que brota vida, ¿no? No es un beneficio propio, sino que es un beneficio para todos los que nos rodean, ¿no? Así que ese es el desafío, mis hermanos, a seguir a Dios y a cumplir con este movimiento, a traer más gente a la iglesia, a predicar el Evangelio en donde estemos, con nuestras acciones y con nuestras palabras también. Oremos, mis hermanos. Señor y Padre, gracias por este día tan lindo que nos das, Señor. Gracias porque me permitiste hablar, Señor, porque hablas a través de mí. Te pido que nos vayamos bendecidos todos nosotros, Señor, y que como iglesia aceptemos tus desafíos, Padre. Que busquemos ser mejores en lo individual, Señor, y que también busquemos traer a más personas a ti, de nuestro oico, Señor, de la gente de nuestro alrededor, Señor. Gracias por ser
bueno con nosotros, Señor. Te pedimos que todos nos vayamos bendecidos de aquí, Señor, y que el calor no nos derrita, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.